A ver. Arriba. A ver. Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy de la materia de física, 9 de septiembre. Quería saber cómo les había ido con los exámenes, pero viendo la situación no tenemos espectadores para la reunión del día de hoy. Tenemos 0 audiencia. Entonces, mis niños, se les extiende la invitación para que se puedan conectar a las clases en vivo y podamos resolver lo que son los ejercicios paso a paso y ver cuál es su nivel de conocimiento que falta para poderles solventar esta información. Démosles la clase iniciaba a las 11:30, son 11:31. Como les decía, tenemos 0 espectadores para la reunión. Démosles unos minutitos, démosles hasta las 11:35 que se puedan conectar. Compañero. Hasta eso comparto pantalla. Mírame. Arriba, abajo. Lado, lado. Ya, como pueden visualizar, el tema del día de hoy es la dinámica del movimiento circular uniforme. Eso vamos a estar viendo las fórmulas que se utilizan en estas circunstancias y vamos a ver cómo utilizarlas. Voy a explicarles lo que es la tarea en clase y la tarea en casa. Recuerden que el texto se encuentra en este espacio de la plataforma Recursos Libros. Allí van a encontrar lo que es el ítem correspondiente. Entonces voy a explicarles lo siguiente. Un ratito. Arriba, abajo, a otro lado. Arriba, abajo, a un lado, a otro lado. A ver, acá, acá. A ver, vamos. Arriba, abajo, a un lado, a otro lado. Vemos un ratito que se nos conecte algún compañero. Mis niños, conéctense. Los invito a que se reúnan conmigo para poder resolver ejercicios de forma correcta. El primer ejercicio de la tarea en clase nos indica un péndulo cónico tiene una masa de 0.50 kilogramos y una longitud de hilo de 1.20 metros. El péndulo da vueltas con un periodo de 0.80 segundos de movimiento circular uniforme. Vamos a determinar el ángulo que forma el hilo con la vertical y la tensión en el hilo. Recuerden resolverlo de paso a paso. El siguiente ejercicio, el segundo ejercicio de la tarea en clase, nos indica una masa con menos 0.20 una masa de 2.0 kilogramos describe una circunferencia con un radio de 0.8 metros, con rapidez uniforme de 6.0 metros sobre segundo. Vamos a calcular la tensión en la cuerda de un péndulo más alto y el punto más bajo. El tercer ejercicio de la tarea en clase nos indica cuál es el ángulo de peralte, que es el ángulo horizontal. Recordemos, es necesario para que un vehículo pueda tomar una curva con un radio de 200 metros de rapidez con una velocidad de menos 30 metros sin fricción. Eso sería lo que es la tarea en clase, y la tarea en casa tenemos 3 ejercicios, solo 3. El primero nos indica en una curva con un radio de 100 metros y un peralte, que sería un ángulo horizontal de 15 grados, de la fricción máxima entre la rueda y el pavimento es de 0.20. Vamos a calcular la velocidad mínima y la velocidad máxima para que el vehículo no se deslice. El siguiente ejercicio nos indica cuál debe ser el coeficiente de fricción máximo para que no se deslice en una curva plana, sin peralte, es decir, sin fuerza horizontal, de un radio de 30 metros si el coche va a una velocidad de 15 metros sobre segundos.
El siguiente ejercicio nos indica, el último de la tarea en casa nos indica, en un plano giratorio, una ficha de juguete está a un radio de 0,50 metros del centro. El coeficiente de razonamiento estático es de 0,40. ¿Cuál es la velocidad angular máxima del radio antes de que la ficha se deslice y cuál es la frecuencia? Recuerden resolverlo paso a paso. Entonces, ¿cómo vamos a resolver estos ejercicios? Vamos a resolverlos utilizando la fórmula. ¿Qué fórmula utilizamos? Utilizamos la fórmula siguiente. Recordemos lo que es el movimiento circular uniforme. ¿Qué nos indicaba el movimiento circular uniforme? Esto de aquí es el movimiento de un cuerpo que se desplaza en una trayectoria circular con rapidez constante. Aunque sí, la rapidez que vendría a ser el módulo de la velocidad no cambia, la dirección de la velocidad sí cambia continuamente, ya que el objeto siempre apunta a la tangente de la circunferencia. Esto significa que el cuerpo está acelerando aunque no cambie su rapidez. Tenemos distintos tipos de aceleración, entre ellos está lo que es la aceleración centrípeta. Es el cambio de dirección de la velocidad, se debe a una aceleración llamada aceleración centrípeta que siempre apunta hacia el centro de la trayectoria. Es decir, la fórmula que se vendría a utilizar es la que podemos ver en pantalla, que sería aceleración igual a la velocidad al cuadrado sobre lo que es el radio. Nos da también aceleración igual a lo que es la velocidad angular por el radio de la trayectoria. La fuerza centrípeta, recordemos que esto está basado en lo que es la segunda ley de Newton. Y no solo eso, sino que esta fórmula ya la vimos en clases anteriores, que es la fuerza igual a masa por lo que es aceleración. Y si estamos aplicando lo que es el máximo común múltiplo, sería la fuerza igual a masa por aceleración centrífuga igual a masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. Nos da un igual de masa por lo que es la velocidad angular al cuadrado sobre radio. Esa sería la fórmula de la fuerza centrípeta. Recordemos que no es lo mismo que aceleración centrípeta, son dos cosas muy distintas. Esta fuerza no es un tipo de fuerza distinta, sino que el resultado de las fuerzas reales, la tensión, el razonamiento, la gravedad, que mantiene el ángulo giratorio. Buen día, Solórzano. Bienvenido a la clase del día de hoy. ¿Cómo le ha ido? Buenos días, licenciada. Buen Bien, día. gracias. Bien. Sí, se había quedado dormido. Solórzano, no se preocupe que yo le vuelvo a explicar lo que estábamos viendo. Estamos viendo sobre lo que es la dinámica del movimiento circular uniforme. Hablamos sobre lo que es la aceleración centrípeta, que es la dirección de la velocidad, se debe a la aceleración llamada aceleración centrípeta, sí que siempre apunta hacia el centro de la trayectoria. La fórmula que se utiliza en estos casos vendría a ser aceleración igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio, o también aceleración igual a lo que es el ángulo al cuadrado sobre lo que es radio. Eso es la fórmula que se utiliza para calcular aceleración centrípeta, y la fuerza centrípeta se utiliza la fórmula que vimos en clases anteriores, que fuerza igual a masa por aceleración, que si aplicamos lo que es el máximo común múltiplo sería la fuerza de aceleración igual a masa por aceleración igual a masa por velocidad. Deme un ratito, Solórzano, que aquí ya me conecto. Ya como puede ver, le estaba explicando, la aceleración centrípeta no es lo mismo que fuerza centrípeta.
La fuerza centrípeta vendría a ser la segunda ley de Newton y se aplicaba lo que era la fórmula que le digo, que es fuerza igual a masa sobre aceleración. Esta fuerza no es un tipo de fuerza distinta, sino la resultante de las fuerzas reales. Recordemos que esas fuerzas reales vendrían a ser tensión, razonamiento, gravedad, que se mantienen al objeto girando. Entonces, eso vendría a ser lo que es la aceleración y la fuerza centrípeta que hemos visto el día de hoy. Y también lo que es indispensable, que es la magnitud relacionada con el máximo común múltiplo. Recordemos que si la velocidad angular, para poder calcularla, tendríamos que usar la fórmula que es velocidad, que es el ángulo por el sobre el tiempo. De allí, recordemos que el cero con la raya en medio es el ángulo del radio. Para poder calcular lo que es la rapidez lineal es velocidad igual a lo que es W por R. Si nos pide lo que es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, se usa la fórmula T igual 1 sobre F, y si es la frecuencia que vamos a calcular, el número de vueltas por segundo, es F igual 1 sobre T. Si nos pide calcular lo que es el radio de la velocidad angular, entonces vamos a usar la fórmula que es W y, igual 2pi sobre F igual 2pi sobre T. Esa es la fórmula que se utilizaría en cada circunstancia. Esto aquí más o menos se lo pongo yo, esta última parte es como un resumen de todas las fórmulas. Es decir, la definición de lo que vamos a calcular y la fórmula. Si en el ejercicio les pide calcular la velocidad angular, utilizan la fórmula que está ahí. Si les pide calcular la rapidez lineal, la fórmula ya la tienen a la mano. Entonces, es como la tabla de fórmulas resumida de todo lo que en los casos que se podrían utilizar. La tarea en clase son 3 ejercicios que van a resolver paso a paso, y esos ejercicios los van a subir a la plataforma educativa. El ejercicio primero nos indica el péndulo cónico tiene una masa de 0.50 kilogramos y una longitud de hilo de 1.20 metros. El péndulo da vueltas. Vio que aquí nos indica, el péndulo da vueltas con periodo de 0.50 en un movimiento circular uniforme. Vamos a determinar el ángulo que forma el hilo con la vertical y la tensión del hilo. Entonces, recordemos lo que estábamos viendo. ¿Qué fórmula se utiliza en este caso, en el primer ejercicio? Nos está pidiendo que vayamos a calcular lo que es el punto angular, determinar el ángulo que forma el hilo con la vertical y la tensión del hilo. ¿Qué fórmula se utiliza en ese caso? Eh, el cero. Ok, recordemos que es la velocidad angular. ¿Verdad? Es una relación, el ejercicio número 1 nos está haciendo una relación. Es un ejercicio de relación con la velocidad angular, porque está diciendo, determina el ángulo que forma el hilo con la velocidad y la tensión. Es una relación. Entonces, la fórmula que vamos a resolver, que vamos a usar para resolver este ejercicio sería la de la parte inferior, que es W, igual 2pi F igual 2pi sobre T. Esa es la fórmula. Por eso le estoy enseñando para qué es esta parte final que les pongo en el archivo, para que podamos desarrollar lo que es la analítica y poder estar al tanto, ¿no? El siguiente ejercicio nos indica una masa de 2.0 kilogramos describe una circunferencia de un radio de 0.8 metros con una rapidez uniforme de 6.0 metros sobre segundos. Vamos a calcular la tensión en la cuerda en el punto más alto y el punto más bajo. Recuerden que para este ejercicio nos está pidiendo lo que es la aceleración centrípeta A sobre C. Entonces, esta fórmula está en el archivo que está en la plataforma para que podamos resolverlo. El tercer ejercicio nos indica cuál es el ángulo de
Peralte. Recordemos que peralte es un ángulo horizontal. Cuando ustedes vean un ángulo peralte, es un ángulo horizontal. Quiere decir un ángulo horizontal. Peralte. Es necesario para que un vehículo pueda tomar una curva de radio de 200 metros a una rapidez de 300 metros sobre segundo sin fricción. Ese carro iba súper rápido, creo yo. Entonces, ¿qué fórmula usamos aquí? Usamos lo que es la tangente, porque nos está pidiendo lo que es la condición sin fricción, la componente horizontal de la norma, proporcionando la fuerza centrípeta. Entonces, la fórmula que usamos en este caso sería tangente del ángulo igual a lo que es velocidad al cuadrado sobre el radio con la radio, RG sería. Y allí hacemos lo que es la sustitución. El tercer ejercicio de la tarea en clase es el más fácil. La tarea en casa nos indica que son 3 ejercicios. El primero, en una curva con un radio de 100 metros y un peralte del ángulo de 15 grados, la fricción máxima entre la rueda y el perímetro es de 0.20. Vamos a calcular la velocidad mínima y la velocidad máxima para que el vehículo no se deslice. El siguiente ejercicio, que sería el segundo ejercicio de la tarea en casa, el cual debe ser el coeficiente de fricción mínimo para no deslizarse en una curva plana, sin peralte, sin horizontal, quiere decir, de un radio de 30 metros si el coche va a 15 metros sobre segundos. Aquí, para resolver este ejercicio, recordemos que es en una curva plana, la fricción centrípeta debe de satisfacerse. Entonces, la fórmula que se utilizaría sería el ángulo mayor o igual, nos indicaría 15 al cuadrado, la fórmula sería UMG mayor o igual que MB al cuadrado sobre R mayor a U mayor o igual a B al cuadrado sobre RG. Esa es la fórmula. Hacemos la sustitución y listo. Ese sería el ejercicio. El último ejercicio de la tarea en casa sería en un plano giratorio, una ficha de juguete está a un radio de 0.50 metros del centro. El coeficiente del razonamiento estático es de 0.40. ¿Cuál es la velocidad angular máxima en radios? Y antes de que la ficha se deslice, ¿cuál es la frecuencia que se utiliza? Recordemos que este ejercicio es la fuerza centrípeta debe de ser menor o igual que la fricción máxima. Entonces, la fórmula que se utiliza en este caso sería el W máximo igual a la raíz cuadrada de U G sobre R. Esa sería la fórmula que se utiliza. Estas fórmulas ya las hemos visto en clases anteriores. Deben de aprenderse las fórmulas de memoria, porque al leer el ejercicio no nos va a decir el título, ¿no? En el mismo ejercicio nos dice las órdenes y qué fórmula debemos de usar. ¿Sí? Aprendámonos las fórmulas de memoria. Eso sería para el tema del día de hoy. Voy a proceder a tomar captura de pantalla para tener constancia de los estudiantes que se conectaron a la clase el día de hoy. En un ratito. Listo. Fajardo, si se ve en pantalla. Recuerde algo. No, Mick. La tarea, el ejercicio lo puede resolver hasta las 10 de la noche, ¿sí? Procure resolverlos porque usted, ya que se conectó a la clase en vivo, ya le di las fórmulas para que los pueda resolver. Eso, ya teniendo la fórmula, lo realiza rápido, porque solo tienen que hacer la sustitución. Después de las 10 de la noche, tarea atrasada. Por ende, no va a valer la misma calificación. Recomendaciones para la siguiente clase: apréndanse las fórmulas. Las fórmulas son indispensables, tienen que saber las fórmulas de memoria.
¿Por qué? Porque dentro de clase en vivo me gustaría implementar lo que son la resolución de los ejercicios y así aquí mismo resolvemos lo que es la tarea en clase. ¿Sí? Aprendamos Bueno, fórmulas, los invito a que se siga conectando. Muchas gracias, Fajardo, por no dejarme solita el día de hoy. Fue un placer estar con ustedes. Que tengan buen día. gracias. Igualmente, Dios le bendiga. Bendiciones, Fajardo.